11:17, estamos de regreso. Bueno, hay una pregunta que está todavía pendiente a propósito de este cuarto paquete que envió el Ejecutivo al Congreso para agilizar las inversiones. ¿Quién se va a encargar de los estudios de impacto ambiental? Hay una propuesta del gobierno para que esta certificación ambiental integrada sea un ente más, digamos, completo, más estructurado, sea a través de una ventanilla única para agilizar estos procesos. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, más detalles con el adjunto para el medio ambiente de la Defensoría, como lo anunciábamos. Iván Lanegra nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, la noticia que tenemos todavía está por resolverse a propósito de la COP20, a propósito de este conjunto de medidas, es si el Congreso decidirá en estos días si finalmente el CNEACE, ¿verdad?, es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, se encargará de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué tan oportuno sería esto? Bueno, en realidad el CENACE ya fue creado en el año 2012, a fines del 2012, y más bien estamos de esa época en el proceso de implementación de esa nueva entidad, ¿no? Y eso sin duda es una buena noticia porque el CENACE implica un cambio, una reforma en la manera en la cual se aprobaban la evaluación de impacto ambiental en el Perú, ¿no? Hasta hoy todavía los ministerios responsables de cada uno de los sectores son también quienes aprueban los estudios de impacto ambiental de los proyectos que corresponden a sus ámbitos de competencia. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto minero, es el Ministerio de Energía y Minas quien aprueba el proyecto. Con la creación del CENACE, esto cambiaría, ¿no? Y por lo tanto, esto va a cambiar. Por lo tanto, algunos de estos proyectos, los más complejos, los que se llaman categoría 3, los más difíciles de evaluar, dejarían de estar en manos de los ministerios y pasarían al CENACE. Ahora, con esta nueva propuesta legal que se ha presentado hace algunas semanas atrás, se plantean dos cosas en particular, ¿no? Se hace una referencia que el CENACE tiene que ser fortalecido, incluyendo la posibilidad que otros estudios menos complejos también puedan ser vistos por el CENACE, pero además se crean nuevos instrumentos que tienen como objetivo, eso se entiende como parte del proyecto, fortalecer la gestión en materia de certificación ambiental, creando un nuevo tipo de evaluación, que es la certificación ambiental integrada, que tiene como objetivo juntar distintos procesos de revisión que antes estaban separados en un solo proceso. ¿Eso qué permite? Permitiría, creo yo, desde el punto de vista ambiental, algo que es muy importante, que es tener una visión integral de todo el proyecto y sus consecuencias y efectos, porque antes lo que ocurría es que había una revisión secuencial de estos temas y por lo tanto los vínculos eventualmente del proyecto y sus impactos lo ibas viendo pues uno tras otro. Pero ahora, si esto funciona bien, deberías poder ver en su conjunto todo el tema de los efectos que se genera con un proyecto y sus relaciones, porque muchos de estos temas, pues por ejemplo, un efecto sobre el agua puede tener a su vez un efecto sobre el suelo, y a su vez un efecto sobre la tierra, y a su vez un efecto sobre las especies del flora y fauna silvestre, o sea, todo está vinculado uno con otro. Entonces, el estudio de impacto ambiental ya incluía eso, pero creo que eso podría ser una herramienta que podría ayudar en ese sentido. Y lo segundo, desde luego, es el tema de que podría eventualmente reducir el tiempo del proceso de evaluación. Si es que, por ahí claro, creo que era la intención del Ejecutivo para poder darle viabilidad y agilidad al sistema de inversiones, ¿no? Sí, evitar todo ese sistema burocrático, estas demoras que a veces implica las consultas a cada una de las instituciones. Pero esto implica una aprobación automática, que se deje de consultar a los sectores vinculantes, ¿o no? A ver, hay varias cosas ahí que son claves, ¿no? Primero es, efectivamente puede haber una reducción de tiempos, pero eso solamente es compatible con un aumento de las capacidades de revisión de los estudios. Es decir, no basta reducir plazos para que las cosas funcionen mejor. Tú requieres que se agrega a eso capacidades en quienes van a revisar sus estudios para que lo que revisen, lo revisen bien y no se produzcan algún tipo de error. Ese es un primer tema importante. Entonces, la Defensoría del Pueblo ha recomendado que los recursos presupuestales y humanos necesarios para que esto funcione bien estén garantizados. Eso habrá que verlo además en la reglamentación de esta norma, porque requiere un proceso de reglamentos que se tienen que dar más adelante. Y la capacidad que tenga el propio CENACE, ¿verdad? El CENACE tiene que ser debidamente fortalecido para que esto funcione. Ese es un primer punto, ¿no? El segundo punto tiene que ver con algunas quejas que han habido respecto de qué pasa si, por ejemplo, en las opiniones de los sectores, ¿no?, hubiera algún tipo de demora. Bueno, hay ciertas opiniones que son opiniones técnicas vinculantes de algunos sectores
que son muy importantes, porque lo que están opinando son sobre bienes o sobre personas que podrían verse afectados severamente por el proyecto. Por ejemplo, la población, los pueblos indígenas en aislamiento. Entonces, si el Estado no emite una opinión bien hecha, se puede poner en riesgo a estas personas que son particularmente vulnerables ante los riesgos que un proyecto puede generar. Entonces, por ejemplo, sobre este tipo de cosas no puede haber una aprobación automática. A eso iba, no va a ser una aprobación automática y simplemente se encarga el SENACE como No podría entidad. ser. No puede, Los autores vinculantes necesariamente tienen que tener participación. Tienen que tener de todas maneras. Lo que pueden tomarse es medidas para, por ejemplo, responsabilizar a las autoridades para que hagan su trabajo, generar recursos y capacidades para que lo hagan de manera adecuada, revisar los procedimientos para que se hagan de manera eficaz, sin pues, contratiempos. Pero lo que no se puede dejar de hacer es tener una opinión bien hecha, porque lo que está en juego son derechos pues fundamentales de personas. Bueno, ya que lo dicen esos términos, entonces, para que quede claro, una certificación ambiental requiere cualquier tipo de digamos, no solo explotación extractiva, sino cualquier tipo de actividad que implique algún compromiso, alguna alteración del medio ambiente. Así es, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental incluye diversos tipos de proyectos. Desde, por ejemplo, si uno va a construir un viaducto en una carretera, requiere una evaluación de impacto ambiental. Un grifo, me decía, ¿no? Un grifo también requiere una evaluación de impacto ambiental. Actividades mineras de distinta escala también requieren evaluación de impacto ambiental. Un aeropuerto, una carretera nueva, todo eso requiere una evaluación de impacto ambiental. Y actualmente estos grandes proyectos sí los veía como ventanilla única el SENACE. Claro, lo que ocurría hasta hoy todavía lo hacen los ministerios. El SENACE todavía no ha entrado en operación. Lo que busca este proyecto es a la reforma que se hizo en el 2012 agregar elementos adicionales que fortalecerían en realidad el rol del SENACE. Pero como digo, sin asegurar los recursos financieros suficientes, eso no va a lograrse. Tiene que verse que cuenten con las garantías de recursos humanos y financieros para hacer bien su trabajo. Creo que por ahí incluso recaía la preocupación que señalaba la congresista Verónica Mendoza, una de las principales, digamos, activistas, en este caso, la que salió a opinar respecto a esta posible, digamos, delegación al CNEACE, que se encargaría del estudio de impacto ambiental, señalando que no basta buscar fortalecer, simplificar esos plazos, si no se fortalece primero la institución, aunque no serviría necesariamente, no sería tan efectivo. Es cierto que ningún proceso mejora porque se cambien los plazos. Ni hacia atrás ni hacia adelante, o sea, eso no es lo que mejora el proceso. Lo que lo mejora es que los funcionarios tengan pues los instrumentos, las capacidades para hacer bien su tarea, pero que también existan mecanismos de supervisión y vigilancia del trabajo de las autoridades. Se requiere transparencia, se requiere fiscalización y supervisión para que nadie, digamos, se desvíe, ¿no?, respecto de sus objetivos. Entonces, es la única manera de garantizar que todos hagan bien su trabajo. Ahora, este proceso, en realidad, de simplificación que se plantea, más que simplificación, yo creo que es un instrumento aún más complejo que lo que teníamos antes, en términos de su diseño. O sea, creo que es una lectura inadecuada hablar simplemente de simplificación. En este caso estamos hablando, en realidad, de una reforma del sistema para agregarle complejidad en el proceso de evaluación, pero si eso se hace bien, si se hiciera bien, agregaría un elemento de reducción de tiempos, pero no es al revés, no es que reduzco el tiempo y me olvido de la complejidad, sino es que tengo que asegurarme que esta complejidad se revise bien para que los tiempos efectivamente se reduzcan. Y otro tema importante, incluso lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Qué tan fundamental es aquí que estos estudios de impacto ambiental estén bien hechos. Sí. Porque a veces no solo hay que echarle la culpa al Estado o al ente revisor, sino si el informe estuvo mal hecho, lógicamente esto implica una devolución, una rectificación y va avanzando también el plazo. Sí, yo creo que es un tema central, ¿no? Una de las cosas que a veces se mira es simplemente el papel del funcionario público, pero también hay un papel del sector privado, de las empresas y de los proyectos que tienen que elaborar buenos estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, si son buenos estudios de impacto ambiental bien hechos, si hay mecanismos adecuados de preparación de esos estudios, entonces el trabajo del Estado se simplifica. Pero si en realidad son estudios con problemas, pues eso se va a hacer igualmente más largo. Una de las cosas que todavía no se han planteado ningún tipo de cambio ni reforma es a supervisar y vigilar el trabajo de las consultoras e instituciones que elaboran estos estudios.
porque tiene que haber responsabilidades por hacer las cosas mal. O sea, si se hacen malos estudios, tiene que haber responsabilidades para las consultoras y también para los titulares de los proyectos, porque ellos son finalmente los que pues van a verse, invierten y que necesitan garantías de que lo que se haga bien también. Entonces, y los ciudadanos que requieren que esos estudios estén bien hechos para que confíen efectivamente en el modelo de revisión de esos estudios. Entonces, todo eso se requiere ser complementado. Ahora, una cosa adicional que también plantea este proyecto es usar las líneas base que ya se contaban los estudios y compartirlas. Eso también puede ser algo que puede funcionar, pero nuevamente requiere reglas muy claras para evitar de que eso lleve a simplemente repetir información sin más, sino asegurarnos de la calidad de esa línea de base. Porque no basta que exista una línea de base de un proyecto que esté aprobado para asegurar su calidad. Hay que mirar bien, tener un mecanismo claro de estándares, de que le garanticen al Estado que pueda volver a usar esa información en una nueva evaluación. ¿Cómo cree la Defensoría que se debe nutrir más este proyecto antes de que sea aprobado o evaluado por el Congreso? Bueno, esa es la parte, digamos, esta parte creo que un poco lo que hemos conversado sería central. Tiene otros elementos del proyecto referidos a temas como, por ejemplo, servidumbres y expropiación, que creo que lo que habría que garantizar es que se establezcan las seguridades, que no va a afectar tierras forestales, que no va a afectar tierras de comunidades campesinas y nativas. El proyecto no habla nada sobre eso, pero habría que evitar que se interprete en un sentido que pudiera afectar a estos derechos. Entonces, me parece que es una propuesta que con las mejoras adecuadas, pues apunta, por lo menos en los términos de los estudios de impacto ambiental, en un buen sentido, ¿no? Pero hay que seguir viendo que el asunto de las reformas no pueden tampoco venir así como por partes. Es decir, hemos tenido hace algunos meses atrás algunos cambios y ahora se proponen otros. Pero no se está hablando mucho del fortalecimiento institucional. Sí, creo que es el punto crucial, ¿no? Y un presupuesto adicional. Más ahora en el contexto además de lo que estamos discutiendo en el marco de la COP20, ¿no? Que estamos discutiendo estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, cómo el sistema de evaluación de impacto ambiental conversa con las estrategias de cambio climático para asegurar que los proyectos que impulsemos sean proyectos que tomen en cuenta tanto la posibilidad de reducción de emisiones como la posibilidad de enfrentar, por ejemplo, la vulnerabilidad a los riesgos climáticos que ya el país padece. O sea, el tema del cambio climático, por ejemplo, no es un asunto pues de mañana, es un asunto ya de hoy para el Perú. O sea, ya hay efectos muy concretos y la evaluación de impacto ambiental debería incluir, por ejemplo, esa información. Bueno, la crítica también iba por el tema de que, lógicamente, las empresas siempre están atentas y pendientes, exigiendo que se les simplifique un poco los procedimientos, pero no era tanto actuar a gusto del cliente, ¿no? Sino hacer que se respeten las normas ambientales. Yo creo que lo importante es establecer estándares altos para el país, que todos los peruanos merecemos estándares altos de protección ambiental. Y los instrumentos, ahí se puede hacer mejoras y reformas para que sean lo más sencillos. Yo creo que a veces la palabra sencillez es más digamos, fácil de entender que la simplificación. O sea, yo no quiero simplemente reducir trámites. Lo que quiero es un proceso que sea simple para el ciudadano, para el inversionista y para el Estado. Y que permita, claro, para cualquier persona entender qué es lo que el Estado está decidiendo. Si es un proceso engorroso y complejo, inclusive el propio ciudadano tiene dificultades para seguir lo que está pasando. Entonces, no entiende si lo que está sucediendo y si el Estado ha aprobado es verdaderamente bueno o no para él. Si le afecta o no. Bueno, tenemos que terminar, pero rápidamente un comentario también sobre la participación que tienen hoy los pobladores indígenas en esta cumbre internacional. Usted como también es funcionario, ¿no? Ex viceministro de Interculturalidad. ¿Qué le parece este motor activo que empieza a enriquecer también estas propuestas para este nuevo compromiso? Y creo que ha habido una participación bien interesante de los pueblos indígenas en el proceso previo a la COP. Creo que hay temas centrales de la agenda climática que tienen que ver con los pueblos indígenas. No solamente el tema de los bosques naturales, donde los pueblos indígenas tienen derechos ancestrales y que han sido sin duda un actor crucial para la existencia de estos bosques en el tiempo y su uso sostenible. Pero también hay un papel que es el de las visiones distintas sobre qué debe ser el planeta y qué debe ser nuestra sociedad y nuestra civilización humana, ¿no? Creo que ofrecen una diversidad de puntos de vista que es sin duda una riqueza. Incluirlos en el proceso de diálogo de una manera integral, sin duda
va a contribuir a enriquecer los caminos que nos lleven hacia una sociedad más sostenible y que nos permitan enfrentar este desafío global que es el cambio climático. Yo creo que sobre todo compartir experiencias también de ellos, ¿no? Que visiones diferentes y formas distintas países de responder a los desafíos climáticos. Pero ojo, que de la población más vulnerable del mundo, los pueblos indígenas se encuentran dentro de ese grupo. Entonces, hay que darle todo el apoyo de los estados para asegurar de que los pueblos indígenas tengan sus derechos debidamente garantizados. Perfecto, muchas gracias por su presencia esta mañana aquí. Ustedes, Iván Negra, adjunto para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo.